Entonces, bueno, estamos continuando y estoy contando una anécdota con mi hijo cuando recién había llegado a la universidad en Stanford, tenía 18 años y tenía que tomar un vuelo de vuelta a San Diego, cuando yo vivía en San Diego, y me llama por teléfono y me pide mi tarjeta de crédito para pagar el vuelo. Y todos sus estudios estaban pagados por becas académicas y encima tenía una mensualidad deportiva porque era miembro del equipo de lucha. Lo que le pagaban, algo absurdo, como $1000 al mes para la ropa, y el chaval tenía más ropa que Imelda Marcos, era increíble, o sea, y todo de marca, o sea, más que yo. Pero bueno, me llama y me dice, pues, y yo le había dicho que, oye, varias veces, avisa a tus profesores, que para que ellos sepan que tú vas a faltar, etc. Y que no los había avisado, y me dice, pues no tengo que hacer lo que tú me mandas. No, vivo en tu casa, no tengo que hacer lo que tú me mandas. Digo, mira, es cierto, no vives en mi casa, tus estudios yo no los pago, ¿okay? Afortunadamente, pues no los iba a pagar de todos modos. Y no tienes que hacer lo que yo te diga, pero yo tampoco tengo que darte mi tarjeta de crédito, ¿okay? Y yo pues me reí, histéricamente, para mí fue lo máximo, fue genial, pero ese es el punto. Y claro, él con todos sus amigos, incluso el dinero que pues podía conseguir, el punto no era la tarjeta de crédito, el punto era el respeto. El punto es, no me vas a respetar, ¿okay? No me vas a respetar como tu papá, ¿okay? Olvídate, no te quiero en mi presencia, estás desterrado del reino de mi esfera, y ya está. Volviendo al punto del liderazgo y de imposición, pues la autoridad, ¿no? En una familia, o sobre todo en la familia. Hay una anécdota que me acordé ahorita, es una anécdota familiar, el cual una tía pues tiene 3 hijos, ¿no? O sea, mis primos, 2 varones y mi prima, ¿no? En aquel entonces, digamos que tendría mi primo como 22, andaba en pandillas, era la segunda vez que se metía en problemas, pero broncas, muy feas. Y pues obviamente nunca se criaron con un papá, porque mi tía siempre fue madre soltera, trabajar ella, etc. Ya que lo agarraron, llegan los judiciales a tocar puerta de la casa de mi papá a las 9 de la noche, pues diciendo, ¿qué es esto, no? Ya somos la judicial, venimos en nombre de, por esto. Sale mi papá a la puerta y dice, ¿qué sucede? Y en el carro ya estaba mi primo. No, pues venimos a, como que en pocas palabras, ¿no? Como a negociar la liberación de Se queda en su mordida, ¿no? Sí, o sea, cortésmente, ¿no? Diplomáticamente a un soborno. Y dice, ¿sabe qué? Dice, será mi primo, dice, será mi sobrino, lo quiero mucho, pero yo ya una vez lo ayudé. 2 veces ya no. Una, aunque tuviera el dinero, no le ayudaría. 2, no tengo dinero para desperdiciar en esta clase de cosas, puesto que él lo va a hacer de nuevo. O sea, no va a tardar tanto estar fuera que volver a la cárcel. Así que los dejo a su disposición a que hagan lo que tengan que hacer con él. Y mi primo estando en el carro lo escuchó diciendo eso y se puso ahí, no lloriquear, pero sí decir, tío, pero por favor ayúdame, yo no quiero regresar a la cárcel. Y dice, lo siento hijo, te quiero mucho, pero pues esta es la consecuencia de tus actos. Si yo te ayudo, tú no estarás aprendiendo absolutamente nada. Que te sirva de escarmiento tus actos. Y si tienes que estar 2, 5 años en la cárcel, que así sea. Pobre de tu madre porque es diabética y debiste haber pensado en ella primero antes de hacer cualquier estupidez. Ya tu madre sabrá qué hará contigo, si es que va a pagar algún policía, porque así se maneja ahí, para que no te peguen, para que no te golpeen, para que no te hagan de cosas. Pero esa es discusión de tu madre, yo no voy a dar nada. Y una cosa muy importante que señalas, la diferencia entre la reacción de tu padre
y de la madre. Y luego, estoy seguro que si hubiera sido el caso de un hermano tuyo, que tu padre hubiera hecho lo mismo, ¿sí o no? Sí, ¿Okay? lo hubiera hecho. Entonces no era cuestión de que, pues ese sobrino está un poco más alejado. No, pero esa es la actitud que uno tiene que tomar. Pero las mujeres, y aquí hablamos más adelante acerca de ello, se sienten emocionalmente más apegadas a los hijos. ¿Y qué sucede con eso? Uno, no beneficia a los hijos en absoluto. Simplemente lo que hacen es posponer el problema y aumentarlo. Porque si a un hijo le va a faltar el respeto a su madre, ¿cómo va a tratar a las siguientes mujeres en su vida? A su esposa, a sus hijas, etc. Más adelante. Entonces, pero por otra parte, el daño que eso hace al respeto, al autorrespeto, ¿sí? De la mujer misma, de esa mujer, de la madre. El sentir el deber retorcido, ese concepto retorcido de tener que aguantar las faltas de respeto de un individuo al cual ha dado a luz. ¿Okay? Y eso por eso digo que las mujeres tienen mayores dificultades a la hora de liberarse del miedo y superar la ignorancia. Miedo a ese rechazo emocional por parte de los hijos, la someten a un abuso, ¿okay? Un abuso psicológico, que es peor que el abuso psicológico cometido por parte de su pareja, por ejemplo. ¿Okay? Porque ahora es abuso psicológico cometido por parte de alguien en cual has dado luz, has amamantado, has criado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El daño emocional ahí es mucho mayor. Entonces, las mujeres tienen que aprender que tienen el derecho a decir, ¿sabes, cabrón? Te largas. Te largas. Porque yo tengo derecho a que se me respete. Porque soy un ser humano y yo también tengo derecho a que se me respete. ¿Tú no me quieres respetar? Bueno, ¿me duele? Sí. Pero no me voy a someter más a esto. Porque no lo hace... O sea, olvidémonos del muchacho. Que en realidad eso es otro problema también de las madres solteras. Porque llegan los muchachos a esa edad, 14, 15 años, inevitablemente pues se van a subir a la parra. Y si el padre no está presente, una figura paterna no está presente, para ponerle en su lugar, pues no va a funcionar, la madre no va a poder hacerlo. Es un serio problema social. En Estados Unidos se ha reconocido el pandillerismo ha aumentado proporcional el fenómeno de las madres solteras. Que hemos hablado acerca de ello y hablaremos más en otros momentos. Pero la madre, si no tiene la autoridad de imponer un trato respetuoso por parte de su hijo, ¿sí? Ya no tiene la responsabilidad con él. Sobre todo en el caso de que tenga un padre donde mandarle. Sí. ¿Cuándo un deber se vuelve culpa? Es que no se puede, en inglés el término parenting from guilt, no sé, parenting es se traduciría literalmente a apadrinar, pero no existe. El ser padre, el criar a los hijos. No se puede criar a los hijos desde un sentido de culpabilidad, porque ya estamos hablando de un miedo a sufrir unas consecuencias emocionales porque en el pasado hiciste algo equivocado. Pues no se puede hacer eso. No puedes ser un líder, liderar desde esa posición de debilidad, porque entonces acabas negociando
con los individuos a los cuales debería estar imponiendo. No se puede negociar con terroristas. Siempre que surgen las escenas en películas, siempre me veo diciendo, no dejes la pistola. Sí, agarran al rehén y dicen, si no dejas la pistola, le mato. ¿Y qué hacen? Dejan la pistola, ¿y qué hacen? 9 de cada 10 veces, ¿qué hacen? Matan al rehén y le matan a él. Lo apropiado es decir, ok, mira, dispárale para que yo pueda tener un tiro mejor, más claro. Sí, mátale porque después vas tú. Entonces, pues el terrorista, más veces que no van a pensárselo. Pero si su intención es matar al rehén, lo van a hacer de todos modos. Es como en protección ejecutiva, aprendes, si te quieren secuestrar, no meterte en el carro. Es mejor que te peguen un balazo, y arriesgar a ver si alguien llama a la policía, llega la ambulancia antes de que te desangres o no te mueras del trauma. Es mejor eso a meterte en el carro, a que te lleven a un lugar donde tranquilamente te van a torturar y luego te van a matar. Entonces, no se puede negociar. Y no puedes operar desde la debilidad, porque te sientes culpable o porque tienes miedo al rechazo emocional de tus hijos o que les va a suceder algo y tal. No, y hay que tener en cuenta también que los papás, madres, padres, típicamente tienen una perspectiva muy limitada en cuanto a el tiempo. Cuando eres más mayor, pues ya tengo nietos, pues tengo una perspectiva más amplia en que pues se comportan así aquí. Eso no significa que pasado ciertos meses, años incluso, no vayan a reconocer el error y cambiar. Pero uno no puede. Lo más importante es que uno tiene que decidir qué es lo correcto. No importa lo que uno haya hecho mal en el pasado, ahora mismo, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es esto, lo voy a hacer. No le gusta y reacciona de esta forma, quizás predecible, pues que reaccione. Pero sobre todo en el caso de la mujer es emocionalmente más frágil que el hombre. Sobre todo en el caso de la mujer, no puede someterse a ese constante abuso psicológico de tener un hijo o una hija, ¿sí?, que le esté faltando el respeto y le esté maltratando. ¿Sí? No puede, porque no ayuda ni al hijo ni a la hija, y por supuesto no se ayuda a sí misma. ¿Okay? No se ayuda a sí misma en cuanto a su autoestima. Es mejor simplemente cortar por lo sano, ¿okay?, que seguir incurriendo en el mismo error, porque tolerar a ese individuo no es enseñarle nada bueno. En realidad lo que estás enseñando es algo malo, estás enseñando que lo que está haciendo es aceptable. Y en ese caso, pues las mujeres se asemejan mucho al síndrome. En esos casos, cuando los hijos son abusivos y los toleran, los perdonan, etc., por miedo a sentirse culpables, por no cumplir con sus responsabilidades, etc., se asemejan muchísimo al síndrome de la mujer abusada. La esposa que es abusada por el marido, típicamente son hijas que han sido abusadas, es abusada por el marido, y en vez de salir de esa relación, siempre encuentran excusas mediante las cuales ellas de algunas formas se sienten culpables. No, si es que sé que llega al trabajo con mucha hambre, y si yo hubiera tenido la comida en la mesa cuando él entró, pues no se hubiera enojado conmigo, y si yo no hubiera respondido de esa forma y tal, no me hubiera pegado, yo tengo la culpa, siempre hago lo mismo. Y lo he oído una y otra vez, que es otro tipo de codependencia, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿Qué tanta similitud hay de un adolescente joven
que ya tiene esos esquemas o esa imagen, o esa manera de pensar que tanta similitud hay con... ¿Un criminal? A ver, ¿cuál es tu pregunta? Con gente, sí, con esas características que se les quebra, porque estamos hablando de que se les quebra, me viene a la mente ahorita, Oiben del último samurái, ¿no? Oiben del último samurái. Cómo tiene unos esquemas, un cierto comportamiento y le quebran y luego vuelve otra vez, ¿no? ¿Qué tanto se puede comparar eso con Pues precisamente, un adolescente joven quebrarle su identidad y volver a formar una? Precisamente en países como España tienen programas para adolescentes así, donde se les interna y las reglas les trae así, ¿ok? Están encima de ellos precisamente para eso, para quebrarles, ¿ok? Y que aprendan a respetar la autoridad, etcétera, etcétera. El problema y en esta institución donde yo trabajaba, pues es lo mismo con las chicas. Sí, yo trabajaba donde las mujeres, pero tenían el programa correspondiente con varones, o sea, se les pone, es una cárcel, ¿sí? Donde se les... no os gusta seguir normas, vais a desayunar, merendar, comer, almorzar y cenar normas, reglas, incluso en lo que vais a vestir. Y os mandan a tiraros al suelo, sea mejor, pues es un aviso. Al siguiente pues está el gas lacrimógeno y si resisten pues les sacan los bastones y les pegan una paliza. O sea, lamentablemente la verdad es que en la mayoría de los casos es lo que se precisaría. Ahora, las leyes no permiten eso, pero aquí en México yo lo sé porque he tenido amigos que tienen problemas con sus adolescentes y hay agencias donde los agarran de Estados Unidos, los traen aquí a México a la frontera y ahí sí les someten a a un trato no agradable. El problema en este caso es que resulta que en vez de estarles formando y enderezando, les estaban enseñando cómo fabricar metanfetamina y les usaban como mano de obra para metanfetamina. Pero bueno, instituciones militares, o sea, colegios militares para adolescentes, es difícil quebrar a un adolescente. No lo vas a hacer con un trato cariñoso, eso no va a funcionar. Lo que necesita es una patada en el trasero. Y la única persona, no necesariamente capacitada, pero la única persona que se va a extender a ese trato va a ser su papá. Y si el papá no lo hace, pues, ¿qué pasa? Si el papá no lo hace, pues mira, la vida lo va a hacer. Porque en la vida o te formas o te aplasta. Sí, en los programas estos que les mencionaba Choday, no usan tanto la violencia para quebrarles, sino el hecho de quitarles privilegios, ¿no? Sí. Y también me he dado cuenta que funcionaba. El PlayStation te lo quito. Depende de lo endurecidos que estén. Y te lo doy en 2 semanas, no te lo va a dar. No te va a dar dinero para esto, no aquello. Y cuando se dan cuenta de que pasaban las 2 semanas y no les dieron el juego, que no les dieron su dinero del domingo, que no les compraron tal cosa, que no esto, entonces no les quedaba de otra más que cambiar y se quedaban, pues. Y era sin usar tanto la violencia, pero sí era con la misma firmeza, pero sin violencia, pero quitando el privilegios y manteniendo el no te lo va a dar y no te lo di. Es un programa filmado. ¿Okay? 2, sí, puede funcionar dependiendo del extremo que sea el caso.
Pero yo he tratado con siempre niños mal criados o niñas, y he tratado sobre todo con chicas que hasta golpeaban a sus madres. Entonces, pues, si van a reaccionar con violencia, pues les tienen que encarcelar. ¿Y por qué golpeaban a sus mamás? Porque no había un papá ahí más fuerte que se pudiera imponer. Porque luego salen la pandilla, y en la pandilla sí que respetan la autoridad y la jerarquía. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no pueden, no pueden llamar a la policía para socorrerles. ¿Sí? Entonces, todo depende del extremo del caso, pero por supuesto, apretando. Sí, la violencia va a ser el último recurso. Entendamos lo que quiero decir por violencia. No, en realidad no es violencia, pero sí es corrección física. O sea, violencia es cuando pegas al muchacho y le rompes la nariz. Eso es violencia. Violencia no es agarrar al muchacho y someterle. O sea, inmovilizarle o aplicarle una estrangulación para que entienda quién es el alfa aquí. Ya, pues te levantas y ya está. No le has ocasionado ningún daño permanente, pero sí te has impuesto y entiende, ok, quién manda aquí. Ahora, si el muchacho o la muchacha insiste en ser violento o violenta, pues no te vas a aguantar. Entonces, o una de dos, o llamas a la policía y que la policía se encargue de ellos, y entonces estás seguro, lo he visto. Si insisten en retar la autoridad, acaban recibiendo violencia, bastonazos. Pero es increíble como muy duros que pueden ser, pero luego cuando se dan cuenta de que no pueden abusar, ¿okay? como de pronto aceptan las normas. El problema es que los padres no han entendido que para formar a un hijo hace falta imponer autoridad. Y si no has llegado al punto en que tienes que imponer tu autoridad y el niño o la niña no se esté quejando, no estás haciendo tu trabajo. Estás siendo demasiado blando. Porque es de ley que se van a quejar. Sobre todo una vez que van al colegio y están teniendo interacciones regulares con padres permisivos, te van a retar. Pues mi amiga no tiene que hacer esto, ¿y yo por qué? O mi amigo no tiene que barrer en su casa, no tiene que hacer la cama, no tiene que lavar platos, ¿yo por qué? Etcétera. Y claro, la respuesta es pues vete a vivir a casa de tu amiga o tu amigo, o no, pues vives aquí, ¿sí? Entonces, si no estamos imponiendo nuestra autoridad a los hijos, pues entonces algo sucede con nuestro liderazgo. Bueno, ¿algo más? Continuemos. Todos los grandes líderes de la historia han demostrado estas cualidades, incluso en regímenes democráticos como los Estados Unidos. Os refiero como gran ejemplo al presidente más celebrado y respetado de la historia de aquel país, el presidente Lincoln. Lincoln, como líder del país democrático, fue antonomasia. Vivió en los tiempos más turbulentos de la historia de los Estados Unidos, la Guerra Civil Americana, y lidió con el tema más pernicioso y nefasto de su historia, la esclavitud del afroamericano. Como presidente, una vez comprometido a la abolición de la esclavitud, tuvo que tomar decisiones muy impopulares hasta entre su propio gabinete, recurriendo incluso a métodos patentemente corruptos e indecorosos para lograr un objetivo claramente noble: la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de América, la medida más grande del siglo XIX, aprobada por la corrupción con la complicidad del hombre más puro de América, Thaddeus Stevens Lincoln.
El daño que ocasiona el liberalismo cuando se extienden sus principios fuera de los contextos intencionados es que fomentan un resentimiento contra cualquier expresión de imposición con respecto al liderazgo. Puesto que rechazamos la superioridad del líder mismo como a tal favor, solamente de la superioridad de su liderazgo, rebajamos la calidad de su liderazgo en términos de nuestra aceptación y comprensión del mismo. Por eso exigimos siempre la persuasión, en vez de reconocer que la necesidad de una imposición. Queremos que el líder cumpla con las responsabilidades del líder sin que le concedamos la autoridad correspondiente, y le resentimos cuando impone consecuencias a nuestros atentados contra su autoridad. En ningún lugar es esto más evidente que en la típica familia latina, donde los hijos aprenden que la autoridad de los padres está sujeta a su propio criterio. Los hijos aprenden que tienen el derecho de rechazar cualquier imposición y el de exigir persuasión ante la autoridad de sus padres. El resultado es una disfunción no solamente en la familia como organización social, sino en la psicología de los individuos que la componen. De ahí los hijos generalizan esa perspectiva con todas las figuras de autoridad en sus vidas. Alumnos que exigen de los maestros una democratización de todo el proceso del aprendizaje, exigiendo ser siempre persuadidos, lo cual es absurdo. Una buena parte del conocimiento que se trata de transmitir es inefable, es decir, solamente se puede apreciar una vez aprendido, experimentado. Por mucho que trate el maestro de persuadir, tarde o temprano, ante la imposición del alumno necio que rechaza toda dirección, la relación se dirige a la inevitable encrucijada donde o el alumno acepta la superioridad del maestro o la rechaza por completo y se busca otro. El maestro experimentado, ducho, reconoce la necesidad en estos individuos y aplica el siguiente adagio. El que sabe que no sabe es simple, enséñale. El que sabe pero no sabe que sabe está dormido, despiértale. El que no sabe pero no sabe que no sabe es necio, evítale. Pero el que sabe y sabe que sabe es un sabio, síguele. Familias disfuncionales crían hijos y por lo tanto alumnos necios. Ok, comentarios aquí en esto. ¿Veis el problema? O sea, una orden se recibe. Puedes comprenderla o no, pero hay que acatarla. ¿Sí? En algunos casos, pues, uno puede preguntar, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿O para cuál es el propósito? ¿Okay? Preguntar cuál es el propósito no es lo mismo que exigir que se les haga entender el propósito antes de acatar la orden. ¿Me explico? Sí. ¿Okay? Porque son dos cosas muy diferentes el que un hijo reciba la instrucción de su madre, oye, ves a la tienda ahora a comprar y aquí tienes la lista, aquí tienes el dinero. Es muy diferente que el hijo diga, conforme está saliendo de la puerta, ¿para qué es esto? ¿Okay? Simplemente pues para entender pues si es para una fiesta o para qué es esto, a que diga, ¿para qué es esto? En el sentido de que pues, si no me convences de que esto es para algo importante, yo tengo mejores cosas que hacer que hacer tus mandados. Son dos cosas muy diferentes. Lamentablemente, lo que domina en la familia latina es que la madre diga, es que necesito esto para tal y cual, y convenzca, y trate de convencer al niño o a la niña, ¿okay? De persuadirle que vaya a la tienda. Chivas te compró unas papas. Sí, soborno es otra forma sí, exacto, lo he visto, es otra forma de persuasión. ¿Haces eso? Soborno, no, pero los niños van a hacerlo, van a tratar de usurpar la autoridad de los padres. Es lo mismo que un cachorro, tienes un perro, compras un perro, el cachorro, pues el cachorro va a tratar de mandar en la manada. Ambos somos animales sociales jerárquicos, ambos buscamos un alfa.
¿quién manda? Y lo mismo con el cachorro sucede. Si no ubicas al cachorro para que sepa cuál es su posición en la manada, omega, ¿qué pasa? Trata de tomar la posición de alfa. Y es cuando se ponen agresivos. ¿Okay? ¿Por qué se ponen agresivos? Porque están nerviosos, porque la posición de alfa no funciona para ellos. Pero alguien tiene que tomarla. Los perros son los mejores al representar, o cómo decirlo, al olfatear la disfunción familiar, la falta de jerarquía estable en la familia. Siempre que trato con una familia les pregunto, bueno, ¿tenéis perro? ¿Tienen perro? Sí. ¿Y cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el perro? Y muchas veces me miran como, ¿y este tipo de qué? ¿Por qué el perro? ¿Por qué se interesa tanto el perro? Porque tal como se comporta el perro es el termómetro perfecto con respecto a la disfunción familiar. Porque si no hay una jerarquía establecida, el perro es el alfa. ¿Y qué sucede? Como ha sucedido. El familia disfuncional, el perro se pone agresivo, hay un niño pequeño, ¿qué sucede? El niño pequeño pues le mira al perro, tal, inevitablemente el perro ataca al niño y tenemos una tragedia. ¿Sí? Pues los perros como adolescentes, como niños lo mismo. Si no lo ubicas desde que son pequeñitos, el perro pues como crecen tan deprisa, pues en un año tienes un problema. 2, o sea, si es un perro grande, ¿sí? Tienes un problema. Sobre todo si es un perro así de guardia, Akita, Rottweiler, Doberman, pastor alemán, pues tienes un problema porque te va a desafiar. Y entonces ya necesitas un experto que sepa ubicar al perro o simplemente pues deshacerte del perro por completo, porque el problema no es el perro, el problema son los adultos en la familia. Y lo que siempre digo a las familias aquí es que sacar el perro de aquí, porque vosotros sois incompetentes, ¿okay? Y este perro es una bomba de tiempo y ahí va a lastimar a alguien. ¿Me hacen caso? No. ¿Okay? Y si son muy agresivos, pero los perros, pero con otras personas. Eso tampoco se puede permitir. Tampoco se puede permitir. O sea... Pero también es un símbolo de O sea, disfunción o algo así. Pero me refiero a como cuando entran a la casa. Como si entran a la casa, y son muy agresivos, pero ya cuando los olfatean, ¿no? Pues el perro tiene que tomar el mando de los que están por encima de él en la jerarquía familiar, o sea, todos. Entonces, si las personas no reaccionan con miedo, o sea, no reaccionan de una forma defensiva, el perro no debería sentir que tiene el derecho porque ahora está haciendo de alfa. Dice, pues estos no saben protegerse, pues tengo que hacerlo yo. Estos inútiles no saben de qué va la cosa, pues yo. ¿Me explico? O sea, una cosa es que el perro esté en el patio y no haya nadie. Entonces, pues sí, está defendiéndose. Otra cosa es que esté en la familia y el perro tome la iniciativa de ser agresivo. Eso es un problema. Si os acordáis de mi perra Miko, Miko, atrás. No sé si conocéis sí, Miko atrás y se iba atrás, o sea, fuera. ¿Sí? Porque llego yo mando, fuera. ¿Sí? Yo estoy a cargo. Entonces, ya no me acuerdo de qué estaba hablando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien me hizo una pregunta? El perro es un termómetro. Ok. Entonces, con los perros, igual que los muchachos, lo mismo. Lo que pasa es que en vez de 1 año, 2 años, el problema se extiende a los 14, 15 años. Y ahora tienes un adolescente grande, ¿okay? Que va a retar sobre todo a la mamá, porque va a ser típicamente menos imponente físicamente que el papá. No siempre ese es el caso, pero lo explico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay un alfa, no hay una jerarquía, no se ubican dentro de la jerarquía. Los perros cuando están en una familia donde no hay una jerarquía se vuelven neuróticos, destrozan cosas, son agresivos, porque por evolución, igual que nosotros, son seres jerárquicos. Entonces cuando se les ubica se sienten tranquilos y dicen, los que están arriba saben lo que están haciendo. Yo estoy tranquilo, estoy seguro.
Pero si los que están arriba no saben lo que están haciendo, el perro siente miedo. El perro sabe que no puede manejarse una vida en un mundo humano. No tiene pulgares para abrir puertas, ¿no? O sea, entonces es muy frustrante para el perro. Lo mismo para los adolescentes. Os he contado, creo que muchas veces, el caso de los elefantes en Kenia, ¿no? Sí, sure. ¿Sí? Okay, ¿sí? No sé. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, había un caso en Kenia hace unos años en una reserva donde encontraron a rinocerontes y búfalos aplastados, o sea, destrozados. Y los guardabosques pues no entendían qué podría hacer eso a un rinoceronte adulto. ¿Qué podría? No tenían. Entonces empezaron a hacer su trabajo de reconocimiento y encontraron los culpables. Pandillas de elefantes varones adolescentes, ¿sí? Que se juntaban y buscando pleito. Y como el rinoceronte pues no se achanta de estos adolescentes, pues han evolucionado juntos, entonces no es una conducta por parte de los elefantes que los rinocerontes o los búfalos estaban acostumbrados a encararse. Entonces no huían, simplemente se mantenían firmes y pues los elefantes adolescentes les mataban, les echaban encima, les aplastaban. Bien, no querían matar los guardados, no querían matar a los elefantes. Entonces a alguien se le ocurrió, pues vamos a traer a elefantes varones adultos, que habían eliminado a los varones adultos de la manada de elefantes. Entonces este adolescente se habían criado sin la presencia de elefantes varones adultos. ¿Ve? Si me acuerdo bien, en las manadas de elefantes la madre es la que manda, ¿sí? Pero no puede controlar a estos brutos. Traen a los elefantes adultos varones, les trajeron en helicóptero y sedados y les dejan aterrizar y todavía estaban medio drogados por la anestesia cuando se les echan encima estos pandilleros prácticamente. Pero nada, reaccionaron inmediatamente y pues barrieron con los adolescentes y los ubicaron. Ya no hubo más problemas. Pero lo curioso es que hicieron pruebas de sangre porque querían saber qué pasa con estos adolescentes, por qué se están comportando así. Y sus niveles de testosterona, que es la hormona masculina responsable por la agresividad, el impulso a dominar, que es característica de los varones en tantas especies, inclusive la nuestra, estaban por las nubes, o sea, estaban muy por encima de lo que era normal para su especie, para su edad, ¿okay? Antes de traer a los adultos varones. Una vez que trajeron a los adultos varones, volvieron a hacer la prueba, o sea, una vez que estaban ubicados, pues, y habían descendido a niveles normales. ¿Qué sucedía? La presencia de los adultos varones, la presencia física, la imposición física, ¿okay?, para ubicarlos en la conducta apropiada, les ayudaba a controlarse a ellos psicofisiológicamente, porque esa subida de testosterona, ¿okay?, afecta la psicología. Por eso los atletas que toman hormonas relacionadas a la testosterona se vuelven tan agresivos, fuera de control. Entonces, en la mera presencia física de estos adultos varones que se les imponía, ¿okay?, les controlaba fisiológicamente. ¿Sí? Que yo sepa, no se han hecho estudios similares con los varones,
Pero está claro que no es lo mismo un chaval que se revela en una casa sin un padre efectivo, subrayo efectivo, que le ubique, que si no estuviera ahí. O sea, yo mismo admito, si no hubiera sido la presencia de mi padre, yo hubiera acabado criminal. ¿Okay? Porque no había forma, llegando a cierta edad, de que mi madre me controlara. Y mi madre, no sé si os conté la anécdota, tenía como 70 y algo años y trataron de robarle al bolso y se lió a patadas contra el asaltante y se tuvo que ir. Sí, ¿te acuerdas que lo conté? Empezó a pegarle patadas. Mi anciana madre empezó a pegarle patadas, pues, digo, bueno, mamá, ¿qué haces? ¿Por qué no le soltaste la bolsa? ¿Cómo se te ocurre? Dijo, pues no lo pensé, te había visto a ti dar patadas y a tu hermano y tal, pues es lo que me salió, patadas, y pues por esto el tipo sorprendido que la anciana lo soltó y se largó. Pero bueno, ¿entendéis? Hace falta ese equilibrio, ¿okay? Para el beneficio primordialmente del adolescente. Y no sirve de nada simplemente consentirle en su maltrato y en su falta de respeto, etc. Simplemente porque uno sienta una obligación a cumplir con la responsabilidad. Si no hay autoridad, se acabó. Claro, es más pequeño y te puedes imponer, pues tienes la obligación de imponerte. Pero llegando a cierta edad, cierto tamaño, si tienes un padre a donde mandarle, mándale con el papá. Si no tienes el padre a donde mandarle, te impones y llamas a la policía, que viene a ser la figura de autoridad que ahora se va a imponer. O a la policía, o alguna autoridad que se la imponer, es por su propio bien. ¿Sí? ¿Algo más aquí? Simplemente piensan que tienen que ser persuadidos, y yo lo he visto con estas chicas encarceladas, se crían sin reglas, y tarde o temprano se van a encontrar con la sociedad que les impone reglas. ¿Y qué hace la sociedad? Les echa. ¿No vais a respetar las normas? Os vamos a echar de la sociedad, vamos a orillar. El destierro. ¿Qué es la cárcel? El destierro. Entonces será mejor que vayan aprendiendo lo que se siente el destierro. En la cárcel están desterrados de la sociedad. Si van a faltar respeto a sus padres y ya son mayores, pues destiérrales de tu presencia. ¿Sí? Ok. Seguimos. Organizaciones empresariales pequeñas, por ejemplo, pymes, pequeñas y medianas empresas, quizás pueden llevar a cabo sus operaciones con una relativa igualdad, persuasión entre sus miembros en cuanto a la disposición del poder, pero ninguna institución de tamaño significativo, mucho menos una transnacional, podría prescindir del modelo jerárquico organizacional en cuanto a la distribución de la autoridad, la responsabilidad y las consecuencias, y a la vez ser competitiva con otras que apliquen ese modelo. De hecho, cuando se analiza, incluso en el caso de pequeños grupos supuestamente democráticos, hay una jerarquía implícita con ciertos individuos dominantes que a veces batallan incesantemente entre sí, aunque sutilmente, para conseguir sostener o aumentar su poder y lograr que se haga su voluntad. Se trata de la voluntad del poder, como lo denominó el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La voluntad del poder es, como dijo Nietzsche, y como afirman ahora los psicólogos evolutivos y los primatólogos, entre otros, un impulso natural del ser humano, particularmente y sobre todo en el varón de nuestra especie. Aquí es donde la biología misma falla a la mujer. Las mujeres por evolución son más empáticas, es decir, más sensibles al dolor y sufrimiento propio ajeno.
Por naturaleza ponen mayor énfasis en el sentir inmediato que en el beneficio futuro. Someten el pensamiento al dominio del sentimiento. Valoran más el efecto emocional del proceso por encima del raciocinio del mismo en pos del resultado deseado. Una madre diría, mientras que le guste, mientras que un padre efectivo diría, mientras que le sirva, considerando la comodidad del proceso como subordinada al valor del resultado. El ver a los hijos expresar su desacuerdo emocional ante un castigo les lleva, por biología, a empatizar con ellos. Si combinamos esa tendencia biológica con los ideales del liberalismo distorsionado, llevan a la madre a socavar la autoridad imprescindible para la formación apropiada de los hijos y para el funcionamiento armonioso de la familia como unidad social jerárquica. Y puesto que ser madre e hija son dos dimensiones de tremenda importancia para la inmensa mayoría de las mujeres, tenéis que aprender no a reprimir ese instinto empático, sino a moderarlo dentro del contexto de una ideología nueva y efectiva para la mejor organización de la familia. ¿Qué preguntas hay? ¿Comentarios? ¿Se entiende? Ok. Creo que vamos a entrar en un punto muy importante en cuanto a por qué la jerarquización en las instituciones es indispensable para el progreso, ¿okay? Que es algo que se pierde de vista. Y vais a entender por qué en las sociedades donde se acepta esta jerarquización hay más progreso, mayor progreso socioeconómico, industrial, científico, etc., que en los países donde no lo hay. ¿Okay? Continúa. Un comentario con respecto al énfasis en el sentido inmediato Sí. que en el beneficio futuro. Pues por eso vemos que no hay ni presidentas mujeres, ni municipales, una que otra quizás, alcaldesas, pero por eso mismo, ¿no? Porque... Bueno, en parte es por la discriminación a la cual las mujeres han estado sujetas y estos otros factores, el miedo y la ignorancia, o sea, hay factores externos, sociales, que han efectivamente impedido que la mujer logre alcanzar su potencial y manifestarse en las instituciones sociopolíticas en proporción a su representación en la población. 51% más o menos de la población y no vemos un 51% de mujeres en la política o en las empresas en posiciones administrativas o de alto, ¿okay? Eso en parte es por factores externos a ellas, en parte es por factores internos. Aquí estoy hablando de factores internos, este miedo a la ignorancia. La empatía es muy importante. Típicamente los varones tienen que aprender, ¿okay? Aprender a conectar emocionalmente, típicamente. Por otra parte, lo que las mujeres tienen que aprender es a controlar esa empatía. O sea, y os lo he mencionado, experimentos, niños recién nacidos, ni siquiera se les ha vestido de rosa y de azul. En el hospital todavía no han llegado a casa, ponen el sonido de un otro bebé llorando y las niñas lloran en empatía con ese otro bebé mucho más que los varones. Eso ya acaba con, pues que son socializadas, no. Estamos hablando de salida, ya. El cerebro de la mujer, los circuitos, las conexiones de la corteza a las zonas emocionales son más grandes, más enfatizadas que en los varones. ¿Ok? Entonces, de nacimiento y luego pues en la neurofisiología es diferente. La neurofisiología de un varón es diferente a la de la mujer. El de un homosexual varón, o sea,
es más similar al de la mujer que al de lo heterosexual. El de una lesbiana es más similar al del hombre que de la mujer. ¿Okay? Esos estudios se han hecho en humanos y lo han replicado en ratas, por ejemplo. Han hecho modificaciones, intervenciones hormonales para lograr los efectos y estudiarlo. ¿Okay? Entonces, hay diferencias a nivel biológico. Problemático a la hora de obligar a un niño o a una niña a hacer la tarea o continuar en ballet o seguir con sus clases de guitarra. O sea, es más propio, típico, representativo que el padre diga si el niño o la niña está llorando. ¿Y qué? ¿Tú por qué lloras? No, tú vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque está enfocado en los resultados. Mientras que los resultados sean favorables y no se lastime, no lo estén lastimando, ¿okay? Que siga. Mientras que es más típico de la madre que esté más sensible a pues, sus emociones y tal. Y es un equilibrio importante, porque quizás sea del caso que la reacción emocional del niño represente de verdad un trauma psicológico. ¿Okay? El problema es cuando el papá es más sensible que la mamá, entonces pues están las situaciones cruzadas y pues pobre niño, pobre niña, ¿no? Entonces hace falta un equilibrio, una parte que diga, me trae sin cuidado que esté llorando, y la otra que diga, no, la otra que diga, pues sí, está llorando, hay que tenerlo en cuenta, hace falta un equilibrio, porque si no hay equilibrio, entonces las emociones van a dominar en las decisiones de ese individuo para el resto de su vida. Y las emociones no pueden dominar en nuestras decisiones. No si vamos a ser efectivos. ¿Okay? No podemos. Porque es como dijo Platón. Los griegos pensaban que existían los dioses y decían, pues los dioses estaban interviniendo. Cuando leáis la Odisea, vais a ver, los dioses están por ahí siempre fastidiando a los mortales. Y dijo Platón, pues está el destino y los dioses y todo esto que nos tienen como títeres, ¿no? Jalando con sus hilos. Pero hay un hilo, por muy débil que sea ese hilo, hay uno que tenemos los seres humanos, ¿okay? Mediante el cual podemos jalar en contra. Y ese es el de la razón, el raciocinio. Si no podemos someter nuestras conductas, ¿okay? A nuestra razón, a decir, bueno, esto me hace sentirme de la patada, ¿no? Pero lo he estudiado, lo he calculado y esto es el recto proceder. Lo voy a hacer. Si no podemos seguir ese proceso, estamos perdidos porque somos esclavos de nuestras emociones. Y en el caso de la mujer, que sois más emocionales, pues sois doble veces esclavas. ¿Sí? No podemos ir por el mundo y ser seres libres y tener miedo a nuestras emociones. ¿Okay? ¿Qué es lo que dominará siempre en los individuos que se han criado en un ambiente donde el sentimiento predomina por encima del pensamiento? ¿Sí? Donde la decisión se toma en base a la emoción por encima de el resultado, la razón. ¿Ok? Ya me he perdido. Ok, ya, sí. Último párrafo del 5. Si el impulso de ejercer una influencia por persuasión es generalmente hablando propio de la mujer, el impulso de dominar por imposición la voluntad del poder es característico, pero no exclusivo, del varón. Y eso aplica no solamente a los humanos, sino a cualquier especie animal, social, jerárquico y de dominancia masculina. Se podría decir que ese impulso a dominar a la voluntad del poder es una de las características más fundamentales de la hombría misma.
Ese mismo impulso tras el Buda al querer imponer su voluntad en el descubrimiento de una solución al problema del sufrimiento humano. Tras Gandhi querer imponer su voluntad y liberar a la India del dominio británico. Tras Mandela al querer imponer su voluntad y acabar con el apartheid. Tras Martin Luther King Jr. al querer imponer su voluntad y conseguir derechos civiles para el pueblo afroamericano. Tras Lincoln, tras Alexander, tras Hitler, tras Leonardo, tras Cervantes, tras Newton, etcétera, etcétera, etcétera. La voluntad del poder es el impulso a imponer nuestra voluntad como medio para lograr nuestro intencionado propósito, a realizar nuestra visión, a convertir lo imaginado en realidad concreta, a cambiar aunque sea un poco el mundo de acuerdo a nuestra voluntad. La voluntad del poder es como la electricidad, ni buena ni mala, todo depende de la aplicación. Me impulsó a mí crear Mamba, a escribir libros, a escribir este ensayo y a formar esta orden de las lobas y tigresas iluminadas para la superación de las mujeres hispanas. Cuanto mayor es ese impulso, esa voluntad del poder, mayor es nuestro poder, ya que el poder es la capacidad de aplicar nuestra voluntad para lograr los objetivos propuestos. Todos, al menos todos los que tenemos objetivos propuestos, queremos más poder. Lord Byron, cuando dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, estaba absolutamente equivocado. Objetivos y métodos corrompen, intenciones corrompen. El poder, de acuerdo a las intenciones, solamente da los medios para lograr los objetivos e imponer los métodos, pero en sí no corrompe más que lo hace la inteligencia, la belleza, la salud o la fuerza física. Sin el impulso o la voluntad del poder, nada de lo que tanto nos distingue como seres humanos sería posible. Pero para lograr la máxima expresión de ese impulso, hace falta instituciones jerárquicas, organizadas de acuerdo a rangos, cada uno con sus respectivas responsabilidades, autoridad y consecuencias por fallar en las primeras o abusar de la segunda. ¿Sí? Ok, no, preguntas, comentarios. No sé. ¿No? Ok, continúa entonces. El concepto liberal de una sociedad sin clases, sin rangos, sin jerarquías, apela mucho a la esencia anarquista, rechazadora del orden de las jerarquías de la cultura latina. Y lo hace por diversos motivos, todos ellos resultados de la naturaleza profundamente disfuncional de la misma. Vean mi ensayo Lo que hay que hacer. Esa naturaleza anarquista es en buena parte responsable por nuestra notoria discapacidad a la hora de lograr cualquier estabilidad socioeconómica o política. También es responsable por la falta de voluntad del poder que caracteriza a la cultura y que se manifiesta en la ausencia de grandes logros a lo largo de siglos con respecto a otras culturas. El culto a la mediocridad, la adoración a la debilidad propia de la religión de Jesús y que se capta con citas bíblicas como los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo 20:16. O bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Mateo 5:3 y 4. Conspiran con el liberalismo y operan en contra de la natural aspiración a la superioridad, anulando el impulso biológico de la voluntad del poder. Lo que los hispanos no reconocen es que ese liberalismo, desacoplado de la ética laboral y de la tradición jerárquica cultural propia, por ejemplo, de los países protestantes o de los japoneses, solamente contribuye al caos propio de las familias e instituciones sociales, políticas y económicas que tanto tipifican la cultura hispana. Sí, sí. En el mundo latino todos quieren valorar a los últimos, a los mansos, a los pobres de espíritu, pero por otra parte quieren ser rescatados y liderados por los más hábiles, por los más dinámicos,
por los más grandes de espíritu, pero negándoles a ellos el respeto que se merecen por serlo. Nos deberíamos sorprender por la mediocridad y por la pobreza de espíritu que demuestran nuestras instituciones a todos los niveles. Ok. Vamos a parar y comentar antes de... Sí. Shirley, a pesar de que a nivel consciente las personas no tiendan a reconocer la superioridad en los demás, ¿qué tal a nivel inconsciente? Pues sí, pero hay esa disonancia les lleva a un resentimiento ¿Contra quién, Shirley? contra la persona que consideran que inconscientemente tienen que reconocer como superior. De ahí la envidia, de ahí la crítica. ¿Okay? En vez de poder admirar, como otras culturas, pues tienen figuras a las cuales admiran. Nosotros, todos los hispanos, espérate un poquito, por favor. Todos, somos tremendamente envidiosos. Si alguien se destaca por algo, inmediatamente nos tenemos que cebar encontrándole defectos, formas de rebajarle. Porque inconscientemente reconocemos que es inferior, pero nos fastidia, entonces le queremos rebajar, ¿okay? Conscientemente, sí. Shirley, entonces, esas otras culturas que tienen que les permite admirar y querer superarse, a diferencia de esta. Pues desde pequeños se les impulsa hacia la superación, hacia la superioridad, hacia la competitividad, a ser competitivos. Por ejemplo, en los bachilleratos americanos todos tienen todo tipo de equipos, que si equipo de lucha, que si equipo de fútbol, que es muchos equipos a veces de soccer, de béisbol, dependiendo si son más al norte de hockey. O sea, la competitividad es hasta equipos de competencias de cheerleading, ¿cómo se dice? Porristas, etcétera, etcétera. Es algo parte de la cultura. También a veces de ajedrez. De ajedrez, sí. O sea, De debate. O sea, la competitividad es algo inherente en la cultura. Mientras que en los países católicos se ve como algo negativo. El ser competitivo, pues tienes un gran ego, etc. ¿Sí? Ajá. Entonces también tiene que estar relacionado este factor de la envidia con el hecho de que en los países latinos la gente se niegue a cambiar. No hay ninguna motivación. ¿Para qué cambiar si los últimos van a ser los primeros? O sea, es cierto, los protestantes tienen la misma Biblia, más o menos, ¿okay? Pero ponen énfasis en otras partes. Por ejemplo, en los países protestantes ponen mucho énfasis en la parábola de los talentos. Cuando pregunto a católicos, ¿habéis oído la palabra de los católicos? Pero han sido monaguillos, han sido, o sea, devotos, parábola de los talentos. Casi ninguno me puede hablar de la parábola de los talentos. ¿Parábola de los talentos? ¿Okay? ¿Has sido en tu vida una católica devota? ¿Okay? Es típico, lo sé. O sea, y allá pues ponen mucho más énfasis. Mi padre, que viene de familia protestante, pues, ¿okay? ¿Qué dice la parábola de los talentos? Pues en esencia dice que tienes la obligación ante Dios de sacar el máximo provecho de los talentos. Para los talentos es así, un señor, no sabe si era, sí, padre, y se va de viaje y tiene 3 hijos y tiene X talentos. Al mayor le da 5, al del medio le da 3 y al pequeño le da 1. Talentos es el doble sentido, de talentos como de capacidades, dones, habilidades, o talento era también una moneda. Entonces es metafórico. Entonces vuelve después de un tiempo y le dice al mayor, le llama a sus hijos, dice el mayor, oye, ¿qué has hecho con los talentos? Pues los apliqué y tal y cual, y pues de 5 ahora tengo 15, muy bien. Y el segundo, ¿qué has hecho con los talentos? Pues los apliqué, los tal y cual, pues de 2, pues de 3, perdón, ahora tengo 9, bien. ¿Qué hiciste con tus talentos? Pues como solamente me diste 1, tenía miedo a arriesgarlo y perderlo, y lo metí debajo de una piedra y no hice nada con ello, aquí lo tengo. Y el papá pues dice, pues mira, te los quito por castigo, porque el propósito de los talentos es que los saques en mayor provecho.
Y eso se interpreta como el mandamiento de Jesús, que a esforzarte, a superarte, a sacar el máximo para ver tus talentos. De niño, si no lo escuchaba 2 veces a la semana, es que me lo metían 1 vez al día. ¿Ok? Y no porque mi papá en aquel tiempo era particularmente religioso, pero era parte de su ética laboral. Mi obligación a sacar el máximo provecho de mis talentos genéticos y de los recursos a mi disposición, o sea, todos los libros, las enseñanzas, su tiempo como mi maestro de matemática, de física, profesores particulares, era mi obligación, sacar el máximo provecho de mis talentos. ¿Cuál es el resultado? Miren las paredes. ¿Ok? Falta. ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Okay? Sin embargo, el católico, los últimos son los primeros. ¿Cuál es la motivación? Y menos motivación si todos se consideran iguales. Ah, pues sí. Sin embargo, y no quiero entrar mucho en la ética laboral protestante, pero en esencia la idea es que la prosperidad, la superioridad que el individuo logre en su comunidad es una indicación de que está recibiendo la bendición de Dios. Entonces, para el protestante, la motivación religiosa es de superarse, ¿okay? Porque solamente unos selectos van a entrar en el reino de los cielos. No se sabe cuáles, pero tienes una idea si Dios te bendice con prosperidad económica, etc. Entonces, pues tú esforzándote, ¿okay? Puedes tener una mejor idea de que vas bien con Dios. Mientras que en catolicismo, pues es una idea muy diferente. Dios va a perdonar a todos, para el protestantismo, Dios es un padre exigente. Para el catolicismo, es una madre consentidora. Vean las diferencias. Vean las diferencias entre Latinoamérica y los países anglófonos. ¿Okay? La anglosfera. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, todos primer mundo, de los países más ricos del mundo. Países latinos, países católicos, de los más pobres. De hecho, hay una crisis tremenda, acabo de leerlo hoy en las noticias, la crisis tremenda en los países del sur de Europa. ¿Cuáles son? Portugal, España, Italia y bueno, ya Grecia y esos, pero primordialmente los católicos. Su ética laboral es pésima. El español, igual que cualquier buen latino, vive o trabaja para pasársela bien. No le entra la idea de que el esfuerzo es parte de... El esfuerzo es parte del disfrutar de la vida. ¿Okay? Sienten que el esfuerzo pues, es un castigo, es una imposición. Tengo que trabajar. Un estudio reciente, el 80% de los mexicanos odian el trabajo. Su trabajo, no importa lo que hagan en trabajar, lo odian, porque la idea de que tengan que hacer algo les repatea. Se crían con la idea de que la vida no debería haber imposiciones en la vida. Eso es cruel. En vez de criarse con la idea de que pues, es una parte natural de la vida y esforzarse, exigirse, etc. ¿Okay? Es una oportunidad para nosotros superarnos y destacarnos. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé. ¿Comentarios? Ok, bueno. Colorín colorado.